Soy la doctora Abril Nuche, yo soy psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, psicofisióloga, después estudié el doctorado en Neurociencias de la Conducta en el Hospital General de México. Ahí trabajé en la unidad de neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía del hospital, en donde estuvimos trabajando muy en equipo con los neurocirujanos, en la clínica de epilepsia, en la clínica de Parkinson y bueno, también en el área de neurolingüística. Dedicábamos precisamente a rehabilitarlos o también a darle seguimiento a los pacientes que iban a operar, ya fuera de un tumor o por epilepsia o por Parkinson. Si los evaluábamos antes y después de la operación, y desde hace ya casi 5 años estoy aquí en la ciudad de Cancún trabajando también con los pacientes. Bueno, justamente evento vascular es una generalización de todo eso que puede suceder en el cerebro debido a un problema en la vasculatura. ¿Qué es eso? Todos los vasitos sanguíneos, o sea, arterias o venas que están dentro del cerebro. Pero, como sabemos, el cerebro no tiene, más bien las neuronas no tienen contacto directo con la sangre, porque esto puede ser tóxico para ellas, ¿no? Les hace mucho daño, los glóbulos rojos, las plaquetas. Entonces, hay algo que se llama barrera hematoencefálica, que de verdad es una barrera que no deja pasar toda la sangre, sino nada más los nutrientes, hacia ese líquido que hay ya dentro del cerebro, que se llama por eso cefalorraquídeo, que está en el cerebro y en todas las raíces nerviosas de nuestra columna vertebral. Y aunque la sangre está ahí dentro de las arterias y dentro de las venas, está muy bien envueltita por esta barrera y hace que no llegue a afectar a las neuronas. Si en algún momento esa barrera se rompe y llega la sangre a las neuronas, entonces, pues ahí sí podemos tener una hemorragia. O si hay algo que tapa alguno de estos vasitos, arteria o vena, entonces no va a dejar que pase la sangre y que llegue el oxígeno a esa parte del cerebro. Eso también se considera un evento vascular. Entonces, eventos vasculares puede haber un montón, son un montón de causas, ¿no? Pero al final del día tiene que ver con algo que está sucediendo en la circulación del cerebro. Algo que pasó ahí y que muy probablemente produjo una lesión, ¿no? Permanente o, sí, pues más bien permanente. Cuando hay una hemorragia es porque ya se rompió la barrera hematoencefálica, es decir, ya se regó la sangre por todas las neuronas, ¿no? Se rompió la vena o la arteria y entonces llegó. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Las venas y las arterias que suben hacia el cerebro son las que tienen más presión, porque pues para ir hacia arriba requiere de mucha más presión que ir hacia abajo. Entonces el corazón manda muchísima más presión hacia arriba. Entonces las hemorragias pues pueden ser muy grandes. Un evento isquémico es que no se rompe, pero se tapa y entonces no llega oxígeno a esa zona, ¿sale? Isquemia quiere decir que no hay oxígeno en esa área del cerebro y eso también puede matar a las neuronas. Al principio podrían parecer podrían parecer síntomas pues muy ambiguos, ¿no? Pueden ser mareos, pueden ser dolores de cabeza, muy intensos y sobre todo muy persistentes, ¿no? Puede ser que una persona diga que tiene migraña, ¿no? Sobre todo si ya las ha tenido antes, ¿no? Y incluso pueden llegar a perder o a nublarse la vista. Entonces incluso pueden llegar a decir es una migraña tremenda, ¿no? Y me tuve que ir a acostar porque me lastimaba mucho la vista y no podía ya ni ver, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta, puede ser ya un foco rojo. Vómitos y ya algo que es un síntoma muy evidente y muy claro y que hay que correr al hospital es que una persona pierda la fuerza en la mano, en la pierna o en ambas, ¿no? Al mismo tiempo o en la mitad de la cara, una parálisis facial, que empiecen a ver que la boca se va chueca, que el ojo empieza a cerrar
o que empiezan a perder fuerza de una mano y de una pierna. Normalmente esto sucede en la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces la misma mano, la misma pierna. A veces más bien sucede que se caen y ya no pueden caminar o ya no pueden hablar. Entonces, o al contrario, empiezan a decir muchas incoherencias, no pueden hablar, pero parece ser que no están entendiendo y que ya no saben lo que están diciendo. Estos son los momentos en los que hay que correr al hospital porque seguramente está sucediendo un evento vascular cerebral. Cualquier momento se puede hacer algo. Esto es importante, ¿no? Ahora, por supuesto que lo más rápido posible, es decir, hay que entender que no hay tiempo que perder, ¿sale? Si una persona tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, una caída donde haya llegado a perder la conciencia, esto es importante, ¿sale? O un golpe muy fuerte, hay que ir corriendo al hospital. No es vamos a esperarnos, que se duerma un ratito a ver cómo. No, sobre todo no los dejen dormir. ¿Por qué? Si hubo una fisura en el cráneo, de la que pues no nos dimos cuenta, pero a lo mejor hubo una hemorragia, que no está en el cerebro, está afuera. Pero si llegó a haber una fisura y yo me acuesto y me duermo un rato, ¿qué va a pasar? La sangre va a entrar y se va a generar un gran hematoma ahí adentro del cráneo. Y eso sí ya necesita una operación. Entonces, ante una fuerte caída, un fuerte golpe, no me duermo. Tampoco me espero. Ok, puedo esperarme un ratito, pero al primer síntoma de mareos, de que la otra persona se sienta mal, un vómito, corremos al hospital y lo mejor es correr al hospital a sacar una tomografía, una placa, aunque sea, una radiografía para ver que no haya fracturas, que no haya sucedido nada. ¿Sale? Esto sería lo mejor, o con un neurólogo a que lo revise, a que haga una inspección y vean que todo está bien. ¿Sale? Ahora, puede ser que no, puede ser que la persona simplemente se empiece a sentir mal, sentir mal, sentir mal. Cuando vemos que estas migrañas son muy persistentes, estamos hablando de más de 4 o 5 horas, que vienen acompañadas de vómitos y mareos, ya hay que ir al hospital. No es, más vale que nos digan que no fue nada, que es solo una migraña, a que esperemos hasta que el paciente ya esté perdiendo fuerza y esté dejando de hablar. Por supuesto, si nosotros vemos que una persona está perdiendo fuerza, se le está yendo la boca chueca o ya empieza a hablar como no esperen ni un momento, ¿no? Es correr a urgencias. Entonces realmente la ventana de tiempo es muy corta, ¿no? En la ventana de tiempo estamos hablando de horas y claro que esto puede llegar a la muerte, pero en realidad lo que puede suceder es que la persona tenga secuelas muy importantes y permanentes. Entonces hay que correr al hospital. Y al hospital, no al doctor Simi, no a la farmacia, le hablo a mi doctor de confianza y le pregunto, no, corro a urgencias, eso es importante. Los remedios caseros, aguas, porque a veces sí empezamos con los tecitos, o le voy a poner tantito aquí algo y demás. Bueno, eso en el mejor de los casos lo que hace es pues aumentarnos esta ventana de tiempo, ¿no? Y hacer que esperemos demasiado para llevarlos al hospital. Pero en el peor de los casos, si nosotros le damos un tecito, ay, es que esta hierbita es bien buena para, ¿no? Ya hay muchos reportes de que, por ejemplo, el ginseng es algo que hace que aumente la presión sanguínea, la presión arterial, entonces puede ser peligroso. Ya hay muchas otras hierbas, ¿no? Que las abuelitas, ¿no? Y las personas que saben de hierbas tienden a usar, pero es mejor no usar nada, esto sí es importante, es mejor no darle medicamentos, no intentar que primero el paracetamol, primero le doy la de la migraña, no. La aspirina, este es un asunto importante, la aspirina es un anticoagulante, pero si nosotros damos esa aspirina, digamos que mal, porque pues, no sabemos y entonces intentamos ayudar, podemos producir una hemorragia mucho más grande, ¿no?
tiene que ver con nuestros hábitos de vida. La circulación de las venas y de las arterias depende mucho de la grasa que haya en esas arterias. Si hay mucha grasa, se van tapando. Con el tiempo también se van haciendo duras. ¿Y qué pasa cuando una manguera, ¿no? Le ponemos el dedo para regar el pasto? Le ponemos el dedo justamente para aumentar la presión, ¿no? Que salga con más presión, que llegue más lejos, ¿no? Que podamos regar a gusto. Ok, eso es lo que pasa con nuestras arterias cuando se van tapando y se van haciendo más duras. Aumenta la presión y eso puede lograr que se rompan con mayor facilidad. Entonces, si nosotros tenemos una hipertensión muy mal cuidada, ¿por qué no nos tomamos el medicamento? ¿Por qué no nos la han detectado? A lo mejor no queremos ir al médico para que no nos digan que estamos enfermos, que eso es una clásica. Y las personas no quieren y saben, o a lo mejor no porque se sienten muy bien, ¿no? Pero pues nunca se han hecho un chequeo y no saben que tienen hipertensión, pero a lo mejor la tienen desde hace años, ¿no? No saben que tienen el colesterol alto, los triglicéridos y todas estas cosas, ¿no? Porque no hacen ejercicio, porque tienen una mala dieta. Bueno, pues esto, digamos que en algún punto puede llegar a generar una crisis hipertensiva, y esto es que suba tanto la presión arterial que alguna de estas venas o arterias donde hay más presión y donde están más dañadas, pues se rompan o se tapen por algún coágulo. Eso también puede suceder. Las personas que tienen muchas varices, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, que después de embarazos mal cuidados y demás, tienen muy mala circulación, si no se las cuidan y si no las van al médico a que se controlen, pueden generar coágulos ahí, y de esos coágulos, aunque empiecen en la pierna, aunque empiecen en el tobillo, recuerden que todo, pues por eso es circulación, toda la sangre va por todos lados y en cualquier momento puede subir y tapar alguno de esos vasitos. Y es que en el cerebro las pequeñitas, las arterias se van haciendo cada vez más pequeñitas y más delgaditas para llegar a todos los recovecos del cerebro. Entonces cualquiera de ellos se puede comenzar a tapar. Con drogas, acá hay algo muy importante, es que no nada más es el alcohol y el cigarro, ¿no? Esto es muy importante para todos los jóvenes. El MDMA o las tachas, mejor conocidas como tachas, pueden llegar a producir eventos vasculares cerebrales, es decir, pueden llegar a provocar que la presión sea tan alta que se den este tipo de lesiones. Pueden llegar a tener infartos y hemorragias cerebrales y pueden llegar a tener secuelas para toda la vida. Entonces, aguas. Yo siempre les digo a mis alumnos, si se van a meter algo, métanse algo que tenga control de calidad al menos, que sepan qué es y que cuando lleguen al médico, al menos el médico sepa con qué curarlos. Pero es que de verdad cualquier cosa, jugar con este tipo de fármacos es jugar con nuestro cerebro, y cualquier cosa puede dejar una secuela para toda la vida. Cuando hay alguna zona del cerebro que se quedó sin oxígeno o alguna zona del cerebro que tuvo alguna hemorragia, pues bueno, esa zona del cerebro se dedicaba a hacer algo, ¿no? Y justamente los pacientes van a empezar a tener problemas en la capacidad. Si estaba en la zona motora, pues evidentemente vamos a tener, sí, una hemiparesia, pero también vamos a tener muchísimos problemas de memoria de trabajo, de capacidad de organización de la información, de capacidad de inhibición de las respuestas emocionales, de selección, de todas esas famosas funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque están en el mismo lóbulo frontal. Y en el mismo, pueden estar del mismo lado de la lesión, ¿no? Pero además, esta lesión no solamente afecta a esa zona del cerebro. Imagínense cuántas conexiones tenían todas esas neuronas que murieron. Millones. Y tenían conexión prácticamente con todo el cerebro, porque el cerebro se conecta, ¿no? Directa o indirectamente. Y todas esas conexiones se afectan también. Entonces, aunque no sea una zona cercana, también puede tener afectaciones de memoria, de procesamiento semántico, de capacidad para entender la situación, de capacidad para recordarla, de capacidades para conceptualizar lo que la gente les está diciendo. Hay muchas funciones que se pueden afectar, que no son tan evidentes como no poder mover la mano y la pierna, pero que son igualmente importantes para nuestra calidad de vida. Y eso es lo que va a evaluar el neuropsicólogo: la memoria, la atención, la capacidad de lenguaje en
todo, desde planear lo que queremos decir hasta lograr decirlo. Y luego igual, de lo que queremos comprender, ¿no? Hasta, desde que lo escuchemos bien, hasta realmente lograr comprenderlo, memorizarlo, ¿no? Y bueno, organizar toda esa información. Entonces, todo eso es lo que el neuropsicólogo va a revisar, ver qué es lo que está afectado y luego poder diseñar un programa específico para esa persona para poder ayudarla a recuperar esas funciones. Ahí dependemos mucho de la edad de los pacientes, ¿no? Los pacientes más jóvenes pueden recuperar muchísimo más rápido estas funciones, aunque rápido, ojo, estamos hablando de años, ¿eh? No crean que esto se rehabilita de la noche a la mañana. Pero en el caso de las personas más grandes, pues bueno, cada vez va a ser más lento. Pero ese es el papel del neuropsicólogo, ayudarlos a recuperar estas funciones cognitivas. Yo creo que la respuesta es años. Las lesiones más pequeñas y sobre todo que han tenido un muy buen manejo, tanto de los neurocirujanos como de los medicamentos, los neurólogos, y bueno, que no tienen además enfermedades de crónicas como hipertensión o diabetes, mínimo 6 meses de terapia. Casos, yo creo que los más, en cuanto al estado de ánimo, los menos severos, que no se dan tanta cuenta, ¿no? Hay personas que por el área donde sucedió la lesión no se dan cuenta que están enfermas y están de muy buen humor. Están como que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, no se dan cuenta de la situación, están muy desorientados. Y bueno, evidentemente ante esta falta de conciencia no hay realmente una depresión. Nos vamos dando cuenta, y este es un fenómeno muy interesante, nos vamos dando cuenta que van ganando conciencia porque se deprimen. El día que esos pacientes que antes no se daban cuenta que estaban enfermos, de repente llegan súper deprimidos y nos dan, vamos, y esto es muy evidente, porque llegan muy mal o porque ya no quieren ir a terapia o porque, bueno, pasan muchas cosas, nos damos cuenta que están ganando conciencia. En ese momento sabemos que están mejorando cognitivamente porque se están dando cuenta de su situación, ¿no? Y en ese momento, y claro, ahí hay que ayudar con antidepresivos, hay que ayudar con algunos medicamentos, hay que empezar a trabajar mucho, de manera, vamos, la contención y la contención con la familia también, pero nos damos cuenta precisamente que esa es una de los, como que los que nos va marcando el nivel de conciencia de un paciente. Y si un paciente se da cuenta desde el principio de lo que está pasando, es un paciente que va a estar sumamente deprimido, sobre todo, pues imagínense ustedes, ¿no? Si son padres de familia, si tienen dependientes económicos, bueno, pues la cosa se pone todavía peor. Hay por eso que trabajar también con la familia. Estos casos normalmente es algo que se debe de trabajar sobre todo con el cuidador principal, porque es una pieza clave. Si el cuidador principal se pone mal, porque se enferme, porque se deprima, porque se enoje mucho, porque se frustre, porque se desespere, entonces nuestro paciente va a estar mal. Esto es lógico. Entonces hay que darle muchísima contención al cuidador principal, pero también a toda la familia. Precisamente cuando es el jefe de familia o la jefa de familia, toda la familia se desestructura. Entonces hay que estar ahí muy al pendiente, ¿no? De lo que está pasando, de cómo van, de que sigan unidos, de que se mantenga la situación, de que todos estén informados, de que todos comprendan muy bien qué es lo que está pasando y que se involucren también en esta terapia de rehabilitación para que también vayan viendo los avances y no se desesperen tanto. Un caso. Ay, bueno, pues es que tengo muchos, pero por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente muy querido que yo fui a ver desde el hospital. A él lo operaron, tuvo no uno, 2 eventos, porque iba saliendo de la primera cirugía y tuvo otro. Lo regresaron al quirófano y lo sacaron adelante. Esos sí fueron grandes neurocirujanos, allá del ABC, en Ciudad de México. Y lo sacaron adelante, yo lo fui a ver todavía al hospital y él tenía una afasia de Wernicke, es decir, no comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Hablaba muy poquito y realmente no estaba consciente de la situación, ¿no? Por la lesión que tenía él, no comprendía. Después lo empecé a ver en su casa y empezamos la terapia. Empecé a ir al consultorio primero. Y una de las piezas claves que creo, este es un paciente justamente del que te decía que a los 6 meses ya estaba trabajando. Fueron 6 meses de terapia intensiva. Y no nada más, yo no era su única terapeuta.
tenía su fisioterapeuta, tenía terapia de lenguaje y tenía terapia neuropsicológica conmigo. Él, a partir de eso, pues trabajaba todo el día, ¿no?, en recuperarse, pero sobre todo tenía la contención familiar adecuada. Tenía a su esposa y a las 2 hijas que estaban atrás de él todo el tiempo, cuidándolo, llevándolo a las terapias, iban, venían y estaban apoyándolo. Y esto fue realmente lo que hizo que él saliera adelante. Si a los 6 meses él ya estaba regresando a trabajar, no completamente, digámoslo así, curado, porque hay cosas que siempre permanecen, la falla para poder encontrar los nombres de las cosas, las fallas a veces de cálculo, las fallas para organizar la información, las fallas también cómo controlar sus emociones y sus conductas, ¿no?, dependiendo de dónde haya sido la lesión, pero el paciente estaba regresando a sus actividades normales con una buena calidad de vida. Este es uno, de nuestros grandes objetivos, ¿no?, que él regrese a trabajar, o ella, ¿no?, que regresen a sus actividades normales. Ser una ama de casa que pueda regresar a hacerse cargo de su casa otra vez, ¿no? Eso es lo importante. Y así, ¿no?, según cuál fuera su ocupación, que regresen a ella, que regresen con toda la calidad de vida que sea posible. Y a partir de ahí, pues es seguirlo, ¿no?, es darle seguimiento y demás. Pero yo sí creo que si hay algo que tengan en común los pacientes que se han recuperado hasta ese punto, por lo menos los que yo he visto, es que tienen una familia, una red social y una red familiar que está atrás de ellos para apoyarlos. Esta es la enorme diferencia. Lo más importante es querernos, es trabajar con nosotros mismos, porque cuando nosotros nos queremos de una manera sana, nos cuidamos. Es decir, cuido lo que como, cuido lo que entra a mi cuerpo, cuido a mi cuerpo, porque cuidar a mi cuerpo es cuidar a mi vida, porque si no tengo un cuerpo sano no voy a tener vida. Y cuido a mi cerebro, esto sobre todo por no meterle cosas que no sabemos ni de dónde rayos salieron, ¿no? Y no nada más me refiero a las drogas de diseño, es que también me refiero a muchos de los suplementos alimenticios que luego no sabemos ni qué son, que tener mucho cuidado con las cosas que nos venden. No todo, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Hay que investigar, hay que saber, hay que estar muy seguros de qué dejamos entrar a nuestro cuerpo. Y, por supuesto, lo que nunca dejará de ser el pilar de la salud es el ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos, tenemos que tener actividad física, tenemos que tener la alimentación más sana que podamos y tenemos que dormir bien. Esto es muy importante. Si no dormimos bien, entonces algo está pasando en nuestra vida y hay que ponerle orden. Eso es importante también.